Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Tu Espacio. El día de hoy vamos a platicar acerca de una cuestión muy importante, necesaria tocarla hoy en día en nuestra sociedad. Recuerden que aquí en Tu Espacio invitamos a empresarios, a políticos y a personalidades quienes tienen una historia que contar y sobre todo buscando inspirar a nuestra sociedad. El día de hoy me acompaña el ingeniero Yuri Medina, quien es especialista en blindaje empresarial y planeación patrimonial, quien tiene más de 30 años ayudando a empresarios y familias a proteger su patrimonio. Muchas gracias Saúl por la invitación y aquí estamos para poder compartir. ¿Cómo llegó usted a los seguros? Fíjate que buscando el no tener la parte de empleo, sino más bien la parte de emprendimiento, me invitan a presentarme un proyecto de seguro donde se contemplaba la parte de invalidez. Hago clic, me llama mucho la atención esta parte tenía 20 años, hace ya 30 años, y me queda muy claro que la parte de invalidez era muy importante para mi vida. Si ocurría una invalidez, pues no iba a depender de mis padres, ¿no? Y cuando terminan de darme esta planeación y me presentan esta eventualidad de la invalidez, pues decido contratar un programa de invalidez, un seguro de vida con invalidez, ¿no? Y con una meta financiera. Y en ese momento le comento al asesor que me estaba atendiendo que me invitara a conocer un poquito más de seguros, ¿no? Entonces, cuando me dan la oportunidad de poder estar con el director aquí en Villahermosa, y entro hace 30 años en esta gran carrera que es de ayudar a mucha gente, tanto familias como empresarios. Bueno, en este caso, primero que nada, felicidades por sus ya 30 años de experiencia. ¿Cuáles considera que son los errores más comunes que enfrentan los empresarios tabasqueños? Principalmente la parte de prevención. Muchas veces como empresarios va viento en popa todo, ¿no? Va creciendo la empresa, pero no se contempla la parte de la planeación específicamente y la parte de prevenir eventualidades que cuando el ingreso, cuando el flujo de capital es muy bueno, uno no hace un alto, no hace un análisis para ver, oye, ¿qué pasaría si este flujo se termina? Y hoy, por ejemplo, en Tabasco estamos viviendo, desde hace 30 años que estoy ayudando a los empresarios y he estado con muchísimos empresarios a nivel nacional, te das cuenta que hoy en día Tabasco, por la situación que está viviendo, de la parte de Pemex, por ejemplo, pues es un estado donde un gran porcentaje es a través de Pemex, vivimos de Pemex, ¿no? Y diferentes empresas están aliadas a estas empresas que están directamente con Pemex. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hoy el flujo se ha parado por todas las situaciones que ha estado en el estado, por la inseguridad, por la falta de pagos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues hoy en día, al no ver flujo, se paraliza todo, ¿no? Pero tu empresa están cerrando, hay muchas empresas que están cerrando, que están liquidando personas, ¿no? Y esto es por el grave error de no hacer una planeación de cuando las vacas están bien cargaditas, ¿no? El dicho de las vacas gordas, cuando hay vaca gorda, pues hay que guardar, ¿no? Y hay instrumentos dentro de la parte del blindaje empresarial que he trabajado durante 30 años con los empresarios. Este tipo de proyectos lo que hace, sí se puede guardar a través de estos instrumentos, ¿no? Y no te afecta fiscalmente. Entonces, simplemente no lo hacemos por desconocimiento. Y la parte de prevención en los seguros de vida, que es súper importante, tampoco lo ven porque no vemos la importancia dentro de una planeación financiera, que es proteger y prevenir lo que se pueda presentar, como lo que estamos viviendo hoy en día en Tabasco. Así es, de hecho, investigando, ¿no? Antes de llegar aquí a la entrevista, Tabasco ya tiene más de 140,000 negocios, pero tenemos un caso muy particular. Más del 60% de los empleos en Tabasco son de característica informal. En ese caso, considerando todo tipo tanto de emprendimiento como de empresas, ¿cuál considera que es el riesgo que comúnmente crece cuando se inicia sin un plan de blindaje?
Ok, principalmente es la parte de flujos, ¿no? Si no creas, si no tienes, empiezas a generar y no empiezas, no existe el hábito. A nivel cultural no tenemos el hábito de la parte del ahorro. Ganamos muy bien, empezamos a percibir lo que es los ingresos, ¿no? Y tanto empresarios como personas que trabajan en la iniciativa pública, no hacen ese tipo de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa el tiempo y empiezas a atorarte con esta parte de que no hay flujo, ¿no? O se presentan diferentes eventualidades, ¿no? Y no estamos preparados para estas eventualidades. Entonces, parte del error es no prevenir, no contemplar una parte del ahorro en el momento que estás arrancando un negocio, ¿no? Los japoneses, los asiáticos, guardan alrededor del 10, el 15, en algunos casos hasta el 40% de lo que están generando, ¿no? Una parte le reinvierten, ¿no? Aquí en México ni siquiera llegamos al 10%, no podemos hacer esa parte de guardar el 10% de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque le queremos sacarle jugo a las empresas recién están hechas. Un bebé que tenemos como es una empresa, queremos que ya camine y queremos que ya nos mantenga, pues eso es imposible, ¿no? Y la otra parte es la parte de proteger a los negocios, ¿no? Cuidar toda esta parte de protección para efectos de que una eventualidad de un incendio en el caso de las empresas, ¿no? O un robo, ¿no? O como lo que acaba de ocurrir en la plaza Altabrisa, ¿no? Que bueno, si no están cubiertos todo el impacto que hay en estas empresas por el hecho de un siniestro, ¿no? Entonces, son de los dos errores más fuertes que tienen los que inician los negocios y los que ya están hechas las empresas, sean familiares o no. Existe esa problemática que es lo que atacamos dentro de nosotros, el blindaje empresarial. Es ayudar al empresario a que esos dos puntos, la parte de ahorrar, de sacarle dinero a la empresa para prevenir el futuro y proteger a la empresa, pero principalmente a la cabeza de la empresa, al activo más importante de una empresa, que es precisamente el accionista, el dueño y todos los colaboradores. Entonces, en ese caso, ingeniero, ¿cómo podría explicarle de manera pragmática, ¿no? En este caso, a tanto empresarios como emprendedores, qué es el ahorro? Ok, mira, la parte de contemplar el ahorro es destinar de lo que ganas, ¿sí? del ingreso, de la utilidad que tienes o del salario que tienes, destinar un porcentaje, destinar el 10% de lo que estás ganando y tenerlo en un fondo, ¿no? Este fondo, por supuesto, que genere un interés, pero al mismo tiempo, que es lo que muchas personas no saben, es que a través de las aseguradoras tienen mucho más respaldo. ¿Por qué? Porque si tú ahorras a través de un banco y llegara a ocurrir un fallecimiento, lo que le van a entregar a tus beneficiarios o a la propia empresa es el capital que metiste en ese año o en ese mes, ¿no? A través de los instrumentos de las aseguradoras garantizas un monto o el monto final del ahorro, te lo entrego en el momento, ¿no? Entonces, esta parte garantiza, tiene más seguridad el empresario, pero por desconocimiento y por los rumores y por todo lo que ocurre en el ramo asegurador, en lo que es los seguros de coche, de casa, ahorita de mascotas o el de gastos médicos, te dicen, oye, es que no, ¿qué tan seguro es tener mi dinero en la parte del ahorro? En 30 años hemos entregado mucho capital a empresarios tabasqueños, a familias tabasqueñas, en donde el proyecto como tal, el seguro como tal, también lo puedes contemplar, lo puedes hacer para una meta financiera. Entonces, si no ocurre un fallecimiento, si no ocurre ninguna eventualidad, tanto fallecimiento como una invalidez, y llegas al plazo pactado en base a una planeación que se hace, que hay que hacerla, ¿no? Automáticamente esa meta financiera yo te entrego el monto, la aseguradora paga el monto sin que hayas faltado, ¿no? Entonces esto además es, hay un impuesto, por supuesto, es de la parte financiera, sin embargo,
es algo, el monto de lo que recibes a través de los seguros es inembargable. Eso es algo que tampoco lo conocemos. Nadie te lo puede quitar, no puede venir el SAT, no puede venir el Seguro Social, no puede venir nadie a quitarte algo que viene de un contrato de seguros. Entonces, la parte de poder ahorrar dentro de los instrumentos financieros, ¿no? El nivel socioeconómico alto, los ricos hacen programas, hacen fondos para poder cubrirse, ¿no? Adicional a todo lo que tienen. Pero el nivel medio, ¿no? Hablando de nivel medio, pues no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento, y para eso estamos los asesores, para poder ayudar personas que pueden guardar desde 15 mil pesos en el año, 20 mil pesos en el año, sí lo puedes guardar, ¿no? Claro, te tienes que dejar, pues, sacrificar algunas cosas para poder cubrir ese ahorro, pero de que se puede lograr, por supuesto que sí se puede realizar, ¿no? Bueno, en el caso de las empresas, ¿no, Tabasqueñas? Me nace una duda muy importante. Hablamos de un fondo de emergencia, en este caso del ahorro. ¿Cómo o qué significa en la práctica el fondo de emergencia, por ejemplo, de 3 a 6 meses? Ok, el fondo de emergencia es contemplar por lo menos 6 meses de la utilidad para que el negocio siga funcionando. Es decir, yo debo garantizar. Claro, pandemia nos enseñó que 6 meses de ahorro de emergencia pues no alcanzó, ¿no? Pandemia nos enseñó que por lo menos tenemos que garantizar 1 año para poder salvar las empresas. Y en las familias lo mismo. O sea, personas que tenían un guardadito de 6 meses, ¿no? Pues la pandemia se alargó y ya no había capital para poder seguir viviendo, y las empresas tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, esta parte de contemplar el ahorro a través de los instrumentos financieros de las aseguradoras, que además está mucho más seguro, comentaba yo, esta parte de poder tener este ahorro a través de este instrumento hace que los empresarios puedan tener el flujo para poder continuar, así ven una pandemia, ¿no? Desgraciadamente, nosotros volvemos a vivir una situación, una segunda pandemia, que es lo que estamos viviendo en Tabasco, ¿no? De la parte económica, y se vuelve a presentar el caso de que los ahorros no alcanzan para poder mantener estas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera 3 meses, cuando mucho 4 meses de ahorro, las empresas que realmente tienen guardado esa parte, pero un gran porcentaje de las empresas no tienen, las familias mucho menos, no tienen la parte de decir, oye, una emergencia. Y la otra contraparte es una enfermedad, te acaba todo tu patrimonio, no nada más el ahorro, se lleva todo, se lleva activos, ¿no? Entonces hay que considerar, hay que hacer una planeación tanto a nivel empresarial como a nivel personal, para poder ver en qué estás, qué es lo que tienes, hacia dónde vas como familia, ¿no? Hacia dónde vas como empresario, ¿no? Y hacer una revisión de lo que sí tienes ya prevenido y lo que te hace falta para cualquier eventualidad, y esas metas financieras de por qué seguir en esa parte como efectos de, ¿no? Muchos tabasqueños nos enteramos del caso del incendio ocurrido en la Plaza Altabrisa. Y basándonos en ese ejemplo, ¿cómo se traduce este fondo de emergencia, por ejemplo, en la empresa o en el restaurante de IHOP? Ok, fíjate, en el caso de este ahorro de emergencia, independientemente del ahorro de la emergencia, está la parte de protección. O sea, tanto la plaza como las empresas deben estar asegurados a daños a terceros, ¿no? Tanto lo que ocasione el incendio, si fue ocasionada por mi propia empresa, me van a pedir el pago de todos los daños, ¿no? Tanto de empleos, todos los salarios caídos, todo lo que dañe el tiempo que se arme de nuevo estas empresas, empieza a funcionar, ¿no? Representa un capital que me lo van a cobrar. Entonces, esta parte de prevención en la parte de un siniestro es el daños a terceros, el cubrir el daños a tercero de todo lo que yo ocasioné y que salió de mi propia empresa. O sea, ¿cuánto cree que se tuvo que pagar? Lo que pasa es que de fondo de emergencia es para eventualidades en donde yo tengo el capital
para inyectarle dinero a la empresa y pueda continuar, sea porque no te paguen, sea porque se atoró la empresa. Ese es el fondo de emergencia. ¿Ok? Y en la parte de proteger por cualquier eventualidad, son dos cosas. ¿Ok? En la parte de proteger por cualquier eventualidad, un incendio, que es el que más puede impactar en el bolsillo del empresario, este incendio debió estar protegido la empresa que generó el incendio contra daños a terceros. Entonces, yo escuchaba alrededor de 350 es el monto que... por restaurante. En general, 350, sí. Creo que por ahí había una póliza de 500 millones de pesos. Yo pensé 350. No, 350 millones. 350 por ahí va a ser. Me estaban pasando el dato hace poco. A lo mejor es un poquito erróneo, pero por tantos negocios que se llevó, ¿no? Va a andar por ahí. Debe andar por 350 millones. Tuvimos también el caso aquí en Tabasco de la cafetería. Esta cafetería que también se explotó, ¿no? Y afectó también a un buen número de casas. La Café La Cabaña, un muy buen amigo, el dueño, sin embargo, y estaba protegido, ¿no? Entonces, eso también ayudó para efectos de poder, esa eventualidad, poderla cubrir. Bueno, y para ir aunando, ¿no? En los datos que quizás la gente se interesa mucho en ya como chisme, ¿no? En ese caso, ¿cuánto debe invertir el empresario para poder tener esos seguros? Ok, va a depender mucho de el negocio, de que el giro del negocio, ¿no? De lo que mueve, de los activos que tiene, de lo que tiene dentro, ¿no? Y el riesgo alrededor de cuánta gente está pegada a ti. Si, por ejemplo, interviene, si hay tanque de gas, hay tubería de gas, ¿no? Todo ese riesgo se cuantifica para poder presentar ya una cotización en función a eso. ¿De qué depende la cantidad? Depende mucho del valor de la empresa, ¿no? Y de todo lo que tiene alrededor la empresa. Y si está en un local, dentro de un centro comercial, como es el caso de todas estas empresas, pues por supuesto que necesitas mayor cobertura de daños a tercero para poder cubrir cualquier eventualidad, porque no te llevas uno, te puedes llevar un incendio, como es el caso, pues te llevas 10 o 15 negocios. Y esos negocios te van a cobrar todas las ventas, todos lo que ocasionaste de todos sus productos, más toda la venta, más todos los salarios, más todo. O sea, es un número importante de pagos que tienes que realizar y que todo te lo van a cobrar como empresario. Entonces depende mucho de eso. Bueno, pero pongamos dos ejemplos. Por ejemplo, el caso de un emprendedor. Primero, un emprendedor tabasqueño, alguien que abre un local, un restaurante, pero a escala menor. ¿Cuál es el porcentaje que semanalmente o mensualmente tiene que ahorrar en este caso? Si es un seguro, fíjate, hablando de la eventualidad de un siniestro, ¿no? Viene siendo alrededor de 15, 20 mil pesos que te cuesta una póliza anual, ¿no? Para un negocio chico, ¿no? Sin embargo, esa es la eventualidad. Por eso son dos casos, dos situaciones. Una es la eventualidad en caso de un siniestro que se pueda presentar, y otro es el colchón de emergencia que se lo vas a sacar a la empresa, lo vas a destinar de las utilidades que la empresa te está dando, ir destinando una parte para tener ese colchoncito en caso de que se presenten diferentes situaciones como por ejemplo, pues que no te estén pagando, ¿no? Que le estás trabajando a X empresa y resulta que está atorada, no te paga y tienes que soportar, o una pandemia, ¿no? En donde las ventas se caen, entonces pues tú tienes que aguantar. ¿Por qué? Porque vas a pagar rentas, tienes que aguantar el pago de renta por los próximos meses, ¿no? A los empleados a lo mejor les vas a disminuir, ¿no? Vas a despedir a algunos, pero pues no puedes cerrar la empresa, al menos que digas hasta aquí se acabó. Entonces esa parte por lo menos debe ser de 6 a 1 año el respaldo. ¿Cuánto debe ser? Alrededor del 10-12%. Yo calculo entre el 10-12% que vayas haciendo un colchón para esas eventualidades, esa emergencia, y además proteger en caso de un siniestro, que es el seguro de protección, ¿no? Con eso va resolviendo, por lo menos va a disminuir esa carga en caso de que se presente alguna eventualidad. Últimamente me he preguntado eso, ¿no? ¿Cómo poder empezar? Muchos creo que empresarios y emprendedores tabasqueños saben que es necesario ahorrar,
pero no saben cómo hacerlo. Okay. Muchos deciden hacerlo de manera autónoma, toman los ahorros, de los ingresos mensuales, de las utilidades, destinan una parte, pero ¿cómo entra aquí este otro factor? La asesoría, en este caso usted. Ok, primero es poder tener contacto con el empresario. Lo que hacemos es eso, contactar a los empresarios, a los comerciantes y hacer una planeación estratégica, una planeación, ¿no?, fiscal, en donde lleve todo, un análisis de tus necesidades, ¿no?, de ir cubriendo esas eventualidades y al mismo tiempo hacer el fondo de emergencia y todavía más, o sea, destinar también un capital para, por ejemplo, la parte de retiro del empresario, ¿no? Claro, muchas veces no lo realizan porque es desconocimiento, no hay un conocimiento como tal que a través de estos instrumentos se pueda hacer ese fondo, pero que además, déjenme comentarles, además es deducible de impuesto. O sea, la ley nos permite a los empresarios, a las personas morales, poder destinar ese recurso para tener esa emergencia, ese fondo de emergencia y esas metas financieras a cumplir como empresa, para crecer la empresa, y lo hago deducible al 100%. Es decir, no necesito gastarme el capital porque fiscalmente, si tú tienes un ahorro, lo quieres hacer por tu cuenta como empresa, representa un pago de impuesto. Sin embargo, existe este instrumento, ¿no?, en el mundo, en lo que por las leyes lo permite la ley, decir, oye, yo quiero guardar para un dato de emergencia, un capital por cualquier emergencia, pero además también, ¿por qué no?, contemplar un fondo de retiro. Mientras que el empresario es activo, necesita guardar dentro de la empresa, necesita sacarle dinero a la empresa, pero que además no pague impuesto por ese dinero que va a tener guardado para la parte del ahorro, para el retiro. Entonces existe ese instrumento, yo garantizo, meto mi factura como que yo ya me gasté ese fondo y lo tengo en un instrumento que la ley nos permite a los empresarios poderlo hacer. Tristemente, a nivel nacional, solamente el 8% de los empresarios conocen el proyecto, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es generar a través de redes sociales y a nivel de uno a uno, ¿no?, de persona en persona, nos van recomendando con los empresarios. En las cámaras estamos y vamos a estar dando conferencias, talleres para hacerle ver a los empresarios, ahí está el instrumento, vamos a utilizarlo, la ley nos los permite, ¿no?, poder tener ese tipo de colchón legalmente, ¿no? Y es una forma de poder guardar, tener un ahorro a través de que el fisco contribuya para tener ese blindaje empresarial, que es del cual hace 30 años empezamos con este proyecto, ¿no?, y que has dado un resultado a nivel nacional. Y cada vez que estoy con un empresario y hago el planteamiento del proyecto de blindaje empresarial, cuando se hace todo en análisis, que es lo interesante del proyecto, te dicen, oye, pues esto yo ni lo conocía, nunca había escuchado de esta forma, ¿no?, de poder sacar dinero sin que me cueste. Dando un caso específico, no sé, en una empresa de aquí de Tabasco, ¿no?, ¿cuál sería el porcentaje exacto que tendríamos que invertir? Ok, fíjate, ¿cómo se hace? Se estima o se determina el valor de la empresa. El programa deducible de impuesto a las personas morales, tú los puedes realizar, se puede hacer de esta manera. Vamos a pensar que la empresa en activos, en las utilidades, en los estados de resultado, tiene un valor de 100 millones vamos a ponerle $100,000, ¿no? Vamos a hablar en dólares. ¿Por qué? Porque los números son más rápidos. $100,000, ¿sí?, es el valor de la empresa. ¿Cuánto es lo que yo podría ahorrar? Bueno, pues esos $100,000 que tiene de valor de la empresa, vamos a dividirlo. Si yo lo quiero hacer el ahorro por los próximos 15 años y que va a ser deducible de impuesto, fíjense, esta parte de deducible de impuesto quiero dejar muy claro. La deducibilidad afecta al ICR, o sea, tiene un beneficio al empresario porque el ICR, el 30% del ICR y el 10% de PTU, o sea, el 40% de esto que yo voy a aportar, lo aporta el fisco. Contribuye el fisco para poder hacer ese ahorro, ¿no? Entonces, si hablamos de $100,000,
yo lo quiero manejar a partir de hoy en 15 años, quiero contar con ese fondo porque el valor de la empresa es $100,000, el valor accionario de la empresa es $100,000, esos 100,000 los voy a dividir entre 15 años, ¿no? Y es alrededor de $6,000, alrededor de 120,000. ¿Cuánto tendría que aportar el empresario? $6,000 por año, ¿no? Por los próximos 15 años. Si el empresario, en las eventualidades, ya no hablando de la empresa, de lo físico de la empresa, hablando de la persona, del que crea la empresa, del el intelectual de la empresa, ¿no? Esta parte estamos cubriendo al dueño de la empresa, ¿sí? Y estamos cubriendo por el monto que él debe ahorrar por los próximos 15 años, es decir, por los $100,000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el empresario, en una eventualidad de muerte, llegara a faltar? Las compañías entregan no los $6,000 de ese año que aportó el empresario para su ahorro o para esa meta. Va a entregar la compañía los $100,000 que debió haber ahorrado para esa meta financiera que tenía, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante ahorrar y por qué es importante que el empresario conozca este tipo de programas, ¿no? que nos permite la ley hacerlo? Pues porque de todos modos vas a pagar impuesto. Entonces, en lugar de que pagues impuesto o parte del impuesto, bueno, pues destina este capital, estos $6,000 para una empresa que tiene un valor de $100,000, destina $6,000 por año. Ese va a ser tu ahorro, ¿no? De las utilidades, ese va a ser esa parte de tu ahorro. $6,000, 120,000, alrededor de 120,000 pesos por año, ¿no? Y en 15 años, si el empresario no hubo un fallecimiento, esos $100,000 están destinados, si era para el retiro de esa empresa, para los dueños, para el retiro de los dueños, ese fondo se entrega a ese capital si no falleció el empresario. La otra eventualidad que también está incluida dentro de esta parte del proyecto de blindaje es la parte de invalidez. Si el empresario llegara a imposibilitarse, automáticamente sería una carga. El empresario, el dueño o el socio sería una carga para la empresa. ¿Por qué? Porque ya no puede generar. Sin embargo, en el momento que ocurre una invalidez, se inyecta capital precisamente para poder cubrir que el empresario tenga dinero para poder seguir viviendo y no esté sangrando a su propia empresa, ¿no? Entonces, de esa forma, con números, es lo que podría hacer una empresa. ¿De qué capital? Lo único ¿cuál es el requisito para poder tener derecho a este proyecto de blindaje empresarial? Que pague impuestos, que pague impuesto ICR, ¿no? Que pague PTU. Con eso, así sea la empresa más chiquita, un comerciante, siempre y cuando sea persona moral y pague impuestos sobre la renta, es candidato para tener derecho a este proyecto que la ley no nos permite. ¿Cómo determinamos el valor de un negocio o empresa? Ok, esto lo determina la área jurídica, el área fiscal de tu propia empresa, ¿no? Es decir, hay un estado de resultado, hay unas utilidades, hay activos de la empresa, la propia marca de la empresa tiene un valor, ¿ok? Y todo eso se hace un análisis con todo eso para poder determinar lo que hay en libros, ¿no? Y los proyectos que tiene la propia empresa de crecimiento, ¿no? Entonces, en función de todo eso se determina esa parte del valor, el valor. Sin embargo, como empresarios, todo empresario sabe cuánto vale su empresa, ¿no? Sin embargo, nosotros nos basamos ya con los números, con los estados de resultado, con todas tus declaraciones que tienes, donde vienen todas las utilidades que generaste en el año. Porque, ojo, si no pagas impuesto, por eso es requisito que pague impuesto, si no pagas impuesto, o la otra que también es muy común, pues estamos acostumbrados también a buscar estrategias fiscales o la dichosa facturación, porque nos los dan a un porcentaje, la estrategia a un porcentaje mucho menor, y decimos, bueno, pues es que aquí me cuesta el 3, el 4, el 5% sacar una factura y saco el dinero. Bueno, pues eso también ya el fisco viene cerrando filas para que dejemos de hacer toda esta parte que se hace y al final es ilegal, ¿no? Y aprovechemos los instrumentos que están en la ley legales, ¿no? En donde puedes hacer exactamente, puedes sacarle dinero a la empresa legalmente, pero que además estás blindando a tu propia empresa.
¿no? Entonces, esto es lo interesante, lo maravilloso del proyecto. Y ojo, está a nivel mundial, no es nada más para México, es en el mundo. Los asiáticos, por ejemplo, el 42% de los asiáticos, las empresas asiáticas, tienen el programa. Nosotros con trabajo llegamos al 8% a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí ves la diferencia de por qué empresas a nivel internacional se blindan, por qué no les preocupa cuando hay una eventualidad, cuando mueren los socios, o sea, tienen bien planeado, previenen todo lo que se puede presentar. Los mismos americanos. Acabo de estar en Miami en un evento a nivel internacional en donde platicamos con empresarios y bueno, los americanos tienen un orden y una prevención para todo esto de blindajes y la parte de proteger, ¿no? Protegen hasta el aire que respira, ¿no? Entonces, culturalmente nosotros no lo tenemos, pero pues la idea es que entremos a ese mundo, que confíen en las aseguradoras. Las aseguradoras no son malas, muchas veces es la mala asesoría, ¿no? Que los agentes seguros y los asesores y los financieros hacen y es donde empieza la afectación. Pero pues hay que buscar a las personas idóneas, a los especialistas en el ramo y eso te va a permitir poder tener una planeación. Nosotros hemos entregado alrededor de fácil, más de 100 millones, mucho más de 100 millones de pesos de programas que ya llegaron a su final, ¿no? A empresarios, en donde entregamos para cumplir metas a nivel empresarial y a nivel familiar, el cumplir sueños y cumplir esas metas financieras. En 30 años hemos entregado muchos fondos y en algunos casos nos ha tocado entregar a los beneficiarios o a las empresas porque fallecieron los dueños, ¿no? Entonces es todo un es todo es todo un análisis completo, no nada más es quedarte. De ahí viene toda la parte fiscal también, la parte laboral. O sea, tenemos los empresarios que empezar a ir cubriendo todas esas necesidades de prevención, ¿no? Y empezar a dar pasos de lo que están haciendo en otros países. Y cómo crecen los asiáticos, ¿no? Y aprender de ellos y empezarnos a enfocar, ¿no? Porque me queda muy claro que México tiene todo para dar, pero la parte de prevención, ahí es donde nos perdemos. Por desconfianza, por lo que quieras, pero no lo hacemos. Y algunos conocen el proyecto, algunos conocen que tienen que prevenirse, ¿no? Y no lo haces porque te quieres ahorrar un capital y eso dices, oye, me ahorro y al rato el asunto es de que ocurre un siniestro y bueno, ¿qué crees? Pues no estaba asegurado, ¿no? Y no tenía nada y bueno, pues ahora tengo que conseguir. No se imaginan cuántas personas me hablan para efectos de que, oye, pues no tenía asegurado mi coche, échame la mano, ¿no? Oye, pues ¿cómo es posible esto que no estés protegido, ¿no? Entonces, la parte de la cultura de prevención la tenemos que llevar y tenemos que ir ayudando y a la nueva juventud, a las nuevas generaciones, tenemos que enseñarlos a blindarse y empezar a pensar en todo esto de las metas, porque sí se pueden cumplir. Bueno, ingeniero, y si un servidor o bueno, cualquier persona que está escuchando este podcast y tiene una empresa, ¿cómo puedo calcular el valor de empresa? Porque menciona que ya todos los empresarios sabemos, pero considero que muchos que no tienen inclusive la parte de un contador, pero tienen la intención de empezar a ahorrar, ¿cómo pueden saber? Ok. Primero, con todo gusto, los ayudamos dentro del grupo Outlet, que es el corporativo donde tenemos varias empresas. Tenemos la parte fiscal, ahí podríamos ayudarlos a hacer una planeación y hacer todo el cálculo de qué valor tiene tu empresa, ¿no? Con todo gusto les damos la asesoría, hacemos el análisis, ¿no? Y de ahí partir cuánto pueden ahorrar también, ¿no? Sin ningún problema. Nada más es dejar mis datos y con todo gusto nos contactan y les podemos dar esta parte de asesoría. Ingeniero, fíjese que una de las cosas que más hacemos los tabasqueños es pues gastar mucho y ahorrar poco, ¿no? Entonces, usted en este caso, muchos ven el seguro como un gasto, puedo decirlo, negativo, o sea, algo que no es esencial, ni siquiera necesario. La parte del seguro, que también es por desconocimiento, puedes lograr las metas financieras que tú quieras. Nosotros generalmente lo que hacemos con las familias, se hace una planeación financiera personal, ¿no? En donde lo que hacemos es cuáles son tus metas, cuáles son los sueños que hasta el día de hoy no has cumplido,
Llevas 20 años trabajando, ¿no? Generando un ingreso y al final de esos 20 años no tienes ahorrado nada, ¿no? Todos nos los gastamos o los que hacen todavía un paso, bueno, pues invierten en alguna propiedad, pero al final si tú compras una propiedad es un activo, pero se convierte en pasivo cuando no está generando nada, ¿no? Entonces, cuando no tienes la posibilidad de poder comprar un activo y mucho menos que te genere y se convierta en un pasivo, lo recomendable es poder ahorrar dentro de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque tiene el beneficio de proteger dentro de las mismas metas que tienes las eventualidades. Es decir, ¿cuál eventualidad? La que dejan por 3, 4, 5 o más años a las familias completamente en la calle. Esto estoy hablando de la parte de fallecimiento y la parte de invalidez. No sé si tú tienen el conocimiento de cuánto vale una invalidez. Cuando ocurre una invalidez, hay dos formas de vivir la invalidez. Una invalidez digna, ¿no? En donde te permite poder salir y hacer una vida, no al 100% porque estás imposibilitado, pero sí de no estar guardado en tu casa y fastidiar a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos para que te estén cuidando, ¿no? La otra es, bueno, pues vivir guardado, encerrado y no poder viajar, ni salir a la playa, ni poder disfrutar absolutamente nada, porque para ese paso necesitas diferentes instrumentos, como es un coche preparado para la invalidez, tu propia casa arreglada. Entonces, una invalidez tiene un impacto familiar de alrededor de 5 millones de pesos en adelante. Es decir, 5 millones solamente te sirven en caso de una invalidez para establecer que tu casa sea adaptada para esta persona que quede imposibilitada. Al mismo tiempo, el poder salir a disfrutar un poquito, ¿no? Fuera de tu casa. Entonces, esta parte, la familia a nivel nacional, culturalmente no tenemos la conciencia que cuesta 5 millones de pesos como mínimo arrancar una invalidez, ¿no? Entonces, el hecho de tener un programa a través de una aseguradora, lo que hacemos es poder decir, esta eventualidad por fallecimiento y por invalidez están cubiertos, ¿ok? Pero el concepto como tal del proyecto no es la eventualidad. El concepto es poder cubrir tus metas financieras. ¿Cuáles metas financieras? La parte de contemplar el retiro, ¿no? Como familia terminas, hay una curva de necesidades y hay una curva de gasto que lo que hace es, todos vamos a pasar por ahí. Cuando los hijos están en la educación superior, es el gasto más fuerte que tiene un padre de familia, ¿no? Y después terminan los hijos, salen los hijos, empiezan a trabajar y todo, y te quedas tú con la parte del retiro. Y esta parte del retiro generalmente no la contemplas. Llegas al retiro, entonces tienes que depender de los hijos, ¿no? Cuando tú puedes hacerlo, si hay una forma de hacerlo, a través de darle una fecha de caducidad a esa meta financiera. Y estoy hablando de la parte del retiro, pero hay muchas metas financieras que no se cumplen, como un viaje, por ejemplo, ¿no? El hecho de decir, oye, quiero viajar. La educación de los hijos es una meta financiera que no la consideran. Me han tocado empresarios que me dicen, yo no la necesito. Estos fideicomisos que manejan para poder crear esta meta financiera en los hijos, no lo necesito porque yo tengo la capacidad. ¿Sí? Hoy en día, nuevamente, por lo que está pasando en Tabasco, hay muchos empresarios o algunos empresarios que yo conozco que a los hijos no los pudieron mandar a las universidades que estaban proyectadas fuera del país o dentro, en Monterrey, en el TEC Monterrey, en escuelas privadas. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba que entráramos en una parte de recesión, ¿no? Por no pagos, por no tener la liquidez. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ese empresario con el capital que traía hace 15 años o hace 18 años, que su hijo estaba todavía bebé, destinara un capital para garantizar la escuela, ¿no? Si te va bien después de 18 años que va a entrar tu hijo a la carrera, pues está a todo dar. Pero si no, pues por lo menos tienes ese colchón para poder garantizar esta parte.
Eso es algo que hoy en día digo, yo que ando alrededor de los 51 años, digo, bueno, pues yo ya disfruté de esto, mis hijos están en carrera y hoy en día tienen el fondo que hice desde que nacieron. Entonces no me afecta, puede haber una crisis económica y no hay una afectación como tal porque el fondo está hecho. Y si yo hubiera faltado en el inter de esos 18 años de edad de mis hijos, hubiera un monto para poder garantizar que siguieran estudiando. Entonces, esas metas financieras que es por automático, las debemos de contratar, ¿no? No dejarlas a que, bueno, pues tengo la capacidad y me va a alcanzar de aquí a 18 años. No lo sabemos, no sabemos si vamos a estar vivos, ¿no? Pero algo también que ha sido muy atractivo en los análisis que hago de planeación en las personas, ¿no? Es la parte, y pongo el ejemplo numérico, ¿no? ¿Cuánta gente quiere cambiar o cambia de unidades, cambia de coches, ¿no? Y dice, oye, quiero comprar un nuevo coche, ¿no? Ese coche, si tú lo vas a comprar, generalmente lo vas a sacar a crédito, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre al crédito? Aquí tengo un análisis, una cotización de un coche que vale alrededor de 600 mil pesos, ¿ok? Si yo lo saco a crédito, en 5 años que voy a pagar el coche, en lugar de pagar 600 mil pesos, yo voy a pagar 1,100,000 pesos. Más lo que te cobran de comisiones y charará y todo. Representa el 74% adicional de lo que vale el coche. Te la cambio con una meta financiera a través de un programa. Lo que tendrías que hacer es destinar esos 600 mil pesos, lo divides en las 72 mensualidades que son los 5 años y empiezas a guardar desde este momento, mes con mes, esa cantidad. En 5 años, tú vas a tener los 600 mil pesos disponible para comprar tu coche de contado y no vas a pagar casi el doble del costo del coche si ya sabes que esa meta cada 5 años o cada 8 años o cada 10 años estás cambiando de unidad. No pagues intereses, mejor haz una planeación, abre un proyecto, empiezas a guardar el capital y en 5 años vas y compras de contado, ¿no? Como eso, los viajes, lo mismo. Tú puedes hacer, mucha gente me dice en la planeación, oye Giovanni, ¿y por qué? ¿Y cómo sí puedes viajar? ¿Cómo sí puedes realizar tantos viajes? Porque todos son planeados, todos están organizados financieramente. Tú puedes decir, oye, yo quiero ir a Disney. Yo he dicho en varias conferencias que cualquier persona que gane alrededor de 15 mil pesos, ojo, de 15 mil a 20 mil pesos al mes, puede ir a Disney, ¿no? Claro, ¿tienes que sacrificar? Sí, y a lo mejor el ir a Disney o ir a algún viaje que añoras, lo tendrías que hacer en los próximos 10 años el ahorro, no importa, pero en 10 años te vas a ir a ese viaje que añoras. Eso es lo que hacemos con el proyecto. Blindamos la parte de protección en caso de que llegues a faltar como papá, porque debes garantizar un nivel de vida que es el que tú les das a tus hijos, pero aparte de eso está tu meta financiera. Trabajamos para cumplir esa meta financiera y se pueda cumplir ese sueño. Y en 30 años hemos hecho a muchas familias cumplir sueños como coches, como sus casas, ¿no? Como viajes. Termina ese viaje y arranca otro y dice, oye, Giovanni, yo quiero hacer este viaje, ahora ayúdame a hacer la planeación de este viaje, y empieza a guardar esta persona. Una vez que ya te cae el 20 de poder hacer este tipo de ahorro y te das cuenta que lo recibes, ¿no? Y ya disfrutaste esa meta financiera, ese sueño cumplido, ¿no? La misma familia dice, oye, vamos por el segundo y vamos por el tercer sueño, ¿no? Y en 30 años eso es lo que ha hecho nuestra empresa con un servidor. Ayudar a cumplir sueños, porque los sueños sí se pueden realizar. Vamos a sintetizar un poco la información que nos acaba de compartir. Primero, la cuestión de la invalidez en Tabasco. Estaba yo investigando en lo que usted nos comentaba. ¿Cuál es la probabilidad, no? Digo, no es un dato certero y oficial, pero basado en la cantidad de población que hay en Tabasco, que son 2,400,000 personas,
Según datos, esos sí, oficiales, en Tabasco actualmente hay 144,000 personas que sufren una invalidez. Entonces, haciendo los cálculos de probabilidad, arroja que la probabilidad de que uno pueda tener alguna invalidez es del 6%. Entonces, 6 de cada 100 personas en Tabasco podemos sufrir de una invalidez. Es ahí entonces la importancia de contratar. Pero ahora, mucha gente quizás padezca ya una invalidez, diga, no, pues ahora lo contrato. ¿Cuáles son los términos quizás que tienen que pasar para contratar ese seguro? Ok, por supuesto que la parte de cómo contratarlo tiene que ser pues de sano, ¿no? Que no se presente la eventualidad. Si hay la eventualidad, y esto quiero dejar muy claro porque nos hemos encontrado también con muchas personas que nos hablan a la empresa para poder asegurarse en la parte de gastos médicos, porque el doctor, el médico tratante, su oncólogo, por ejemplo, les comparte de que, bueno, oye, pues ya estás enfermo o estás empezando el cáncer y es recomendable que pues veas una póliza de gastos médicos, ¿no? Que es la parte que cubre la parte de enfermedades, ¿no? Sin embargo, no, ni seguro de invalidez ni la parte de accidentes o enfermedades se puede contratar si ya está la eventualidad hecha. Es de buena fe los seguros, ¿no? En caso, para efectos de proteger esta eventualidad, no lo puedes contratar si ya estás enfermo, ¿no? Sí. Indudablemente. Ese es como asegurar un coche que ya fue robado, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo, es como, ¿no? Vi un meme que decía, contraté un seguro para embarazadas, pero resulta ser que era antes de que me embarazara, no ya estando embarazada. Pero bueno, eso es un tema muy, muy importante. Pero ahora, ¿el seguro de invalidez es exclusivo o ya es parte de un seguro médico? No, el seguro de invalidez está incluido dentro del programa, del proyecto para la meta financiera, la meta financiera, el fondo para cumplir esa emergencia o esa meta financiera, va integrado 2 eventualidades: la parte de muerte, ¿no? La parte de fallecimiento y la parte de invalidez, ¿no? Paga la compañía por invalidez la suma asegurada, paga por muerte la suma asegurada, y en algunos proyectos, adicional a eso, pago la meta financiera, ¿no? O en algunos otros casos de algunos programas, lo que hace es, oye, cualquiera de las eventualidades que se presente, pago la invalidez, ¿ok? Y o muere o llega el plazo de la meta financiera, entrego ambos, ¿no? Por supuesto que la parte de fallecimiento es muy importante, eso se compra con amor, ¿no? La parte de poder garantizar, que deberíamos trabajar más la parte no de la meta financiera, sino de la protección, porque todos deberíamos estar asegurados, ¿no? La parte de, en caso de llegar a faltar, cómo queda la familia. Fíjense, les comparto, un gran amigo en Veracruz hace 6 años, antes de pandemia, muere, ¿no? El cuate se va de viaje a Sinaloa, y regresando del viaje en ADO de Mazatlán a Escuinapa, ¿no? Viene un tráiler, se estrella en el ADO y el único que muere es mi amigo, ¿no? Cuando nos enteramos, regresamos a Veracruz, tenía un bebé de 1 año, me toca vivir, no tenía seguros, él decía que estaba asegurado, la realidad es que no tenía, anduvimos buscando en bancos, seguros y en todo, y no había absolutamente nada. Me tocó vivir, él tan meticuloso en la parte de responsabilidad de su casa, y me tocó ver cómo la dueña de la casa, porque rentaban esa casa, me tocó vivir cómo salió su esposa y su bebé de esa casa. Entonces, y casos como eso los vivimos alrededor de nosotros. Lo que pasa es que se nos olvida y no hay la conciencia para poder decir, oye, pues yo necesito garantizar, en caso de que yo falte, por lo menos el nivel de vida. Por eso es muy importante la planeación. La asesoría para que te hagan una planeación es fundamental, porque ahí se determina si tienes sumas aseguradas, qué bueno, felicidades. Pero en una planeación se determina si te falta un poco más de sumas aseguradas, o lo
lo vas a contemplar, le vas a poner meta financiera y ahí también hay una suma asegurada adicional, ¿no? O simplemente necesito mayor protección porque mi nivel de vida es mucho mayor. Señores, a mayor ingreso, a mayor nivel económico, ¿no? No están exentos de contar con un seguro de vida. Al contrario, mientras más dinero tienes, mientras más lujos y más nivel de vida tienes, tu nivel de la familia, el nivel que tiene tu familia es mayor, necesitas tener mucho más sumas aseguradas, mucho más fuertes para poder garantizar precisamente esos montos, ¿no? Bueno, aquí yo quiero especificar, ¿no?, a nuestra audiencia para que puedan poner sus casos en casa, ¿no? En este caso vamos a tratar de una familia, bueno, una persona que tiene un ingreso de 20,000 pesos al mes. Yo creo que es un ingreso muy básico. Preguntar cuáles serían las especificaciones para que una persona contrate este seguro médico, porque igual no es el mismo costo no es un costo general, sino que es un costo específico, ¿no?, de cada persona. Ok, para seguro de casos de la parte médica. La parte médica. Ok, la parte médica, desgraciadamente también es el sector de la parte médica se va haciendo de mayor, tiene que tener mayor ingreso para poderlo contratar. Hoy en día las aseguradoras ya no, las primas a los que tienes acceso para efecto de gastos médicos ya no son tan pequeñas. Entonces en la parte de gastos médicos si hay un problema, si tú estás ganando, tienes un ingreso de 20,000 pesos, se complica un poco en la parte. Entonces, es para un sector que tiene capacidad para poder ¿Cuánto considera que debe? Pues mira, una persona ganar de 18, 19 años contemplando parto y todo, necesita alrededor de 40,000, 50,000 pesos de ingreso para poder contar. La prima en promedio anda en 22,000 pesos, 22, 23 mil pesos. ¿Por qué se da esto? Pues se da porque el número de asegurados a nivel nacional somos muy pocos, ¿no? Y ojo, la medicina como tal está con todo la tecnología y todo, está avanzando muy, muy rápido, pero también es mucho más cara, ¿no? El entrar a un hospital privado es muy, muy caro. Entonces, es por eso que las aseguradoras tienen que subir el costo de las primas de las pólizas de médicas, ¿no? Entonces, no hay para un sector bajo. Esa es la realidad. No existe una póliza en donde pudiera ser que, oye, con 10,000 pesos me protejo en gastos médicos. No. Sin embargo, una persona que gana 20,000 pesos sí puede tener un colchón de emergencia. ¿Por qué? Porque de esos 20,000 pesos que gana mensual, si lo dividimos en 12 meses, estamos hablando de 240,000 pesos, más el aguinaldo puede llegar a 300,000 pesos de ingreso en el año, ¿no? Y esa persona sí puede destinar el 10% de lo que gana para tener un colchón de emergencia. A lo mejor no va a solventar la parte médica, ¿no? Pero por lo menos sí va a tener un colchón para decir, mira, por lo menos aquí hay algo guardadito para poderme atender, ¿no? Bueno, ese es un tema ahí interesante. Yo no sabía que para los seguros no todos pueden adquirir cualquier tipo de seguros, ¿no? Entonces, yo creo que también deja entrever la necesidad de, buscar la manera de tener el dinero ahorrado, pero de buena forma, ¿no? Porque hasta eso, considero que los seguros médicos deben ser necesarios. O sea, en México, no solo en Tabasco, pues es mucho más probable el nivel de tasa de mortalidad en un hospital público, y no sé si me vayan a funar por esto, pero es la realidad, pues. Lo veo en las noticias. Mucha gente, cuando ve a sus familiares en un estado ya crítico, pues optan por llevarlos a hospitales privados, pero también en la mayoría de los casos terminan pues endeudándose, ¿no? Es una deuda muy, muy cara. Aproximadamente en México, bueno, eso que ya lo investigué, por eso lo digo con certeza, gastos en hospitales públicos están entre 300,000 hasta 1,000,000 o más. Entonces, imagínense una deudita de 1,000,000 de pesos, pues de por sí. He ahí la importancia para aquellos que tengan la
oportunidad y consideren que pueden ser candidatos a adquirir un seguro médico, los pueden ayudar aquí en Outlet Seguros. Con todo gusto, hacemos un análisis con ellos, vemos la mejor opción, ¿no? Que resulte que no aporten tantas primas, ¿no? Y que puedan estar protegidos, ¿no? Yo hablaba de ese sector en particular, ¿no? De 10,000, 12,000, 20,000 pesos, ¿no? Si tienes una familia y todo, es imposible, ¿no? Es imposible que puedas contratar una póliza de gastos médicos, ¿no? Porque no alcanzaría, tendrías que meterle más del 50% de lo que ganas para poder solventar la póliza. Pero sí la parte de emergencias, eso sí quiero dejar claro. La parte de emergencia sí puedes hacer el colchón para contar con un fondo para poder tener una eventualidad. A lo mejor te vas a tener en una institución pública, ¿no? Pero hasta eso, hoy en día las instituciones públicas también requieren, me ha tocado, hemos ido a apoyar a algunos hospitales en donde pues todos los medicamentos, muchas veces hay medicamentos que no están incluidos, ¿no? Y como no están incluidos, los tienes que pagar o lo paga la familia, y afuera de los hospitales ves a la gente sufriendo para conseguir los medicamentos. Entonces, hasta precisamente en la pública requieres de fondo para poder contemplar en caso de llegarte a enfermar, ¿no? Y en el caso, bueno, me nace la duda, mencionaba que jóvenes que tengan ingresos de 50,000, 60,000 pesos, no es muy común, pero no exento que sí hay jóvenes que ya son pues trabajadores y tienen la forma de adquirir ciertas cosas, pero mi pregunta es, ¿cómo justificas el ingreso a través de estados bancarios? No es tanto la justificación, es que lo puedan pagar, ¿no? Es decir, una póliza de una muchacha de 20 años alrededor le anda de 20,000, 22,000 pesos en el año, ¿no? Entonces, es que lo pueda pagar, no necesita, a la compañía no le tienes que comprobar que tienes ese ingreso, es en general los números, ¿no? Si tú apoyas a personas que ganan 12, 15,000 pesos y dices, oye, quiero un seguro de gastos médicos, me preocupa mi familia y quiero es mi esposa, yo y mis 2 hijos, no, pues no puedes, no vas a conseguir una póliza por menos de 40,000 pesos al año, ¿no? Entonces, pero no es que tengas que comprobarlo. Un chavo que gana 30,000 pesos, pues a lo mejor diría, oye, pues me voy a sacrificar, pero quiero garantizar la parte de gastos médicos, a lo mejor tienes que meterle 20,000. Sí, es correcto. Sí, no es que tengas que comprobarlo, es que lo puedas pagar, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, que no es como que exclusivo, sino No. Entonces hay familias que probablemente estén ajustándose, pero lo están pagando, ¿verdad? Es correcto. Okay. Sí. Hay familias que dicen, oye, yo estoy consciente de que una enfermedad me deja en la calle. Entonces, oye, son 40,000 pesos, pues no le metemos, no hay viaje, no hay esto, y hacen el esfuerzo de poder contratar una póliza de gastos médicos. Sí, claro. O sea, una persona que gana 20,000 al mes, considerando muchas cosas, ¿no? Muchos factores, tendría que apretarse más, pero sí se puede, ¿no? Sí, bueno, sí la se verdad puede. es que no es factible. Sí se puede, es correcto. Ahora, correcto. hablemos del tema de los autos. Me comentaba que a través de una aseguradora, en este caso también en Outlet, podemos tener un plan de financiamiento, ¿es lo que entendí? No de financiamiento, más bien es la parte de ahorrar. Ok, ¿no? Entonces vamos a acordar lo que quiero decirlo bien. Entonces, ahí cómo es a través de instituciones, ¿no? A ver, es la meta financiera. Es que es el proyecto. Es la meta financiera. Vamos a aunar en este tema. 3, 2, ¿ya? Ahora, coménteme un poco, basado en esta meta financiera que trabajan aquí en Outlet, ¿cómo me puede especificar a ver, yo llego y le digo, quiero un auto, ¿no? ¿Cómo me podría asesorar en ese aspecto? Tu proyecto de meta financiera es el coche, ¿no? ¿Cuánto vale el coche? ¿Cuál es el valor del coche? Es el valor final que vas a tener dentro del proyecto que vas a ahorrar. Si tú vas a la agencia y tú dices, oye, quiero un coche, claro, vas a tener una ventaja. Te lo van a entregar en el momento. Esa es la diferencia y esa es la parte que le sufrimos culturalmente, porque el mexicano está acostumbrado a recibir en el momento la alegría, el momento, el hecho que, oye, ya estoy disfrutando el coche, aunque yo lo pague 2 veces. No me importa, pero ya lo tengo, ¿no? La otra que es la que nosotros ayudamos, es, a ver, no pagues doble el coche.
representa el 74%. El comprar un coche de contado y a crédito, alrededor del 74% del valor del coche es lo que vas a pagar de más, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un financiamiento, te van a cobrar un financiamiento, ¿no? A 72 meses, a 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el proyecto de Aule como meta financiera? Es, a ver, ¿quieres el coche? Ok, ¿por cuánto tiempo lo quieres? En 5 años. ¿Ok? Entonces, el valor del coche lo vamos a dividir por los próximos 5 años, es los que tú vas a ahorrar. Si hablamos de 600 mil pesos de una unidad, ¿no? Hablamos de que tú vas a guardar alrededor de 8 mil, 9 mil pesos al mes por los próximos 5 años. Pero en 5 años vas a tener el capital para ir a la agencia y vas a comprar de contado la unidad. Eso es lo que es cambiar el chip un poquito. La unidad que esté en ese rango de precio, ¿no? Porque no podríamos especificar una unidad, por ejemplo, no sé. La que escogiste hace 5 años. Exacto. No, pero la ventaja acá es que también te cambia la moneda, ¿no? Genera un interés. Aquí te estoy hablando a tasa cero. O sea, es decir, tú metes 8 mil y multiplicado por los 72 meses, tienes el derecho a los 600 mil. Pero ojo, estamos hablando de inflación cada año, ¿no? Eso lo contempla el programa para poder tener tu ahorro. Es decir, el dinero que tú estás aportando también se va creciendo de acuerdo a la inflación y también te está pagando un interés. Que eso es lo que va a hacer que a lo mejor no vas a tener los 600 mil ya en 5 años. Porque si lo dejamos a tasa cero, pues esos 600 mil que tú ahorraste en 5 años, pues valen menos, ¿no? Nada más con la pura inflación que le sumes año con año. No, aquí va incrementando la inflación, va generando un interés, ¿no? Que de verdad es increíble, pero es... yo escucho amigas que hablan y te dicen, oye, yo quiero invertir y yo lo meto al banco, ¿no? Y me dan tasas CETES y empiezan a jugar con las tasas. Bueno, los instrumentos financieros a través de la aseguradora pagan CETES o más que CETES. Entonces hay una forma de poder utilizar, y ojo, y la meta se va a cumplir. Eso es lo más importante. La meta se cumple en 5 años. Ojo, estés o no presente. Te cambio lo del coche a unos 15 años de tu hija, ¿no? Y resulta que tú quieres guardar dinero para los 15 años de tu hija. Ah, ya. O sea, puede ser... No, si yo digo que entro con usted, quiero un coche, pero si en 5 años ya no quiero el coche, pero quiero lo que generé. Ah, no. Claro, la meta financiera la defines tú. El producto como tal no va definido a algo específico. Es lo que tú determinas, ¿no? Entonces, imagínate, acaba de nacer tu bebé y quieres garantizar los 15 años de tu hija. Entonces dices, oye, más o menos cuánto está costando hoy en día una fiesta. A lo mejor le vas a regalar un coche, a lo mejor le vas a dar un viaje. Y dices tú, oye, lo que yo necesito de aquí a hoy en día, el presente, se está gastando, mis amigos se gastaron en la fiesta de todo 500 mil pesos. ¡Hala! Eso es lo que cuesta una fiesta de... Y de esos 500 mil pesos, ok, entonces vamos a tienes 15 años para poderlo ahorrar. Cuando llegue el plazo pactado, esos 500 mil más intereses, más inflación, te lo entregan como papá. Pero ojo, ¿cuál es el beneficio a través de estos programas de seguros que son parte financiera, ¿no? Que si en el inter de ese ahorro de 15 años, tú como papá llegaras a faltar, de todos modos los 15 años de tu hija se van a cumplir. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú debiste haber ahorrado, vamos a pensar que el papá muere al año de haber metido la primera aportación de esos 500 mil. Entonces, mete la aportación, muere el papá, la compañía va a entregar el ahorro que debió haber ahorrado, que hágame la redundancia, o sea, los 500 mil pesos que haber guardado, lo entrega en el momento. ¿Para qué? Para poder cumplir los 15 años de su hija o ese viaje. Entonces, además de proteger a tu familia, pues es de trascendencia. Por eso yo hablo que el seguro de vida como tal es de amor, ¿no? Es de poder cumplir. Los jóvenes, yo cuando entro, lo compartí ahora, yo cuando entro a la compañía, entro precisamente porque me mueve el tapete la parte de invalidez y la parte de fallecimiento, ¿no? Y yo platico con jóvenes actuales y le digo, oye, pues ya estás ganando, haz tu programa. ¿Cuál es tu meta financiera? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Qué es lo que quieres?
No, es que voy a comprar un coche. Ok, pero ¿cuándo te lo vas a comprar? No, es que ya lo quiero ahorita. Pues si lo quieres ahorita, implica un crédito que te va a costar casi el doble del coche. Pero si tú lo programas en 5 años, en 5 años te vas a comprar el coche que quieres. Ya me interesó todo el tema, ¿eh? Y llevamos ya rato. Y ¿sabes qué? Lo que me da a entender esto, que tengo tantos sueños por cumplir. Por ejemplo, ahorita estaba pensando, ¿no? Yo pensé que eran seguros específicos. No, es todo el tema de planeación. Es el planeación financiera. Por ejemplo, vamos con un ejemplo claro, ¿no? De hecho, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, yo le externé que uno de mis sueños en mi vida es tener una Ford Raptor, ¿no? Entonces, yo con usted, ingeniero, le digo, pues quiero ahorrar para una Ford Raptor. Sé que no la puedo tener ahorita. Okay. ¿Cuánto me costaría tener eso? El precio aquí que investigo es de 2.400.000 pesos. Okay. ¿Cómo hago? ¿Cómo haría el cálculo usted? Okay. Es muy sencillo. Esos 2.400.000 lo vamos a dividir. Si tú hiciste ya un cálculo en la agencia de un crédito, te lo van a dividir máximo en 72 mensualidades, o sea, 5 años. ¿No? Esos 2.400.000 lo vamos a dividir en 5 años. Ok, lo divido entre 5. Entre 5. Ok. Pagaría por año 480,000. ¿Entre 12? Por mes, 40,000. Bueno, sí, la verdad es que está muy costoso. Entonces, ok, pero ahí te voy. Eso no quiere decir que tu meta, que tu sueño no se puede cumplir. Lo que me está diciendo ahí, oye, sí está fuerte, quiere decir que a lo mejor no es para 5 años ese proyecto. A ver, ¿para cuánto puedes aportar para ese sueño de esa camioneta? Entonces vamos a partir al revés, vamos a hacerlo. Oye, yo puedo guardar mes con mes 15,000 pesos. Ok, entonces vámonos con, 15,000. La verdad es que yo diría no lo puedo guardar, pero yo diría 10,000, sí. Ok. Entonces, 10,000. 10,000 en 12 meses estamos hablando de 120,000 pesos. Ok. 120,000, que sería por año mi aportación. Pero ojo, ya aprendimos que no necesariamente es para camioneta. O sea, si en un año, en 5 años habré ahorrado 600,000. Es lo que comúnmente se... Y en 5 años puedo adquirir... O lo llevas a 10. Entonces tu camioneta ya no va a ser a 5, a lo mejor lo quieres a 10. Pero lo que voy es que sí lo puedes cumplir. O sea, oye, a lo mejor no es a 10, a 15. ¿Cuánta gente adulta de edad de retiro, ¿no?, cumple su sueño de un BMW, de una Suburban, de una camioneta, de lo que quieras, ¿no? Y que dicen, al fin lo conseguí, ¿no? Y la verdad, hasta emocionado, dice, oye, pues trabajaste 40 años de tu vida, ¿no? Pero al final, ya de viejo dices, oye, pues ya tengo el sueño que yo quería, ¿no? ¿Por qué tiene que ser en el momento? ¿Por qué tiene que ser momentáneo el sueño? El sueño es, lo voy a cumplir. Oye, me voy a tardar 10 años, ¿no? Por eso hablaba de lo de Disney. Yo le digo a los chavos, ganas 15,000 pesos, puedes ir a Disney. Oye, a lo mejor el ahorro no lo vas a poder hacer en 5 años, porque implicaría, tienes que meterle más capital y no te alcanza, ¿no? Pero ¿qué te parece en 10? Yo conocí Disney a los 24 años de edad. Mis hijos lo conocieron a los 3, ¿no? Pero por las circunstancias económicas son diferentes. Pero sí puedes cumplir el sueño de tu familia que conozca Disney, a que se suba, no sé, se vaya a Europa, no sé, el sueño que tú quieras. Lo puedes cumplir siempre y cuando le pongas una fecha de caducidad a ese sueño. Y, por ejemplo, supongo que a través de una aseguradora ya te estás obligando a ahorrar, que si lo tengo ahí en el colchón y de pronto digo, no, pues lo gasto. En este caso, no sé, yo tengo el sueño también. Puede ser por menos años. O sea, por ejemplo, quiero ir a Disney y sé que me va a gastar 150,000, 200,000 pesos. ¿Y que lo hagas en 2 años? Ajá. Sí, claro. Okay. Sí. A ver, el plazo marcado del ahorro va a depender de la capacidad que tú tengas de ahorro. Tendría que ahorrar 8,000 pesos al mes para irme a Disney en 2 años. Lo mismo pasa para los que preguntan de los 15 años de su hija. Tendrían que ahorrar entre 15 los 500,000. Es correcto. Y luego entre 12, ya saqué las cuentas, es 2,700 al mes lo que tienes que destinar tu papá. Si quieres que tu hija cumpla su sueño de tener 15 años en 15 años. Correcto. Ahora, pero si el que contrata el seguro fallece, por eso a veces dice uno que vale más muerto que vivo, ¿no? Teniendo seguro. Se cumple el sueño.
Esa es la chulada en el momento. Yo te entrego el monto pactado que era tu plan de ahorro. Bueno, y por ejemplo, en este caso, regresando al tema de la Ford Raptor, si hipotéticamente yo entregara 40,000 pesos mensuales y muera a los 6 meses, no tiene que ser un año. No, desde el primer mes que contratas el proyecto. O sea, pago 80,000 pesos, ¿no? Llevo 2 meses pagando y pronto me atropella otra Ford Raptor. Ok. Le dan a mis beneficiarios 2,400,000, que fue lo pactado. Es correcto. Bueno, pero también no obviamente hay demasiadas candados para que no exista este tipo de cosas, ¿no? Porque sí, yo supongo que más de uno debió haber intentado antes, ¿no? Fingir muertes por cobrar seguros. Sí, claro. Aquí en Tabasco hubo un caso, salió hasta en los periódicos y todo, que enterraron a un individuo y empezaron a cobrar las sumas aseguradas y lo agarraron, ¿no? Metían ladrillos o no sé qué tanto fue el caso, fue muy sonado, ¿no? Pero digo, es engañar a la compañía, ¿no? Y meterle gol a la compañía. Cuando tienes el mecanismo para poder ahorrar, de verdad, tienes instrumentos muy valiosos, muy rentables. Por ejemplo, ¿por qué hablaba yo hace un momento de los dólares, ¿no? Porque una persona, para poder hacer una inversión en dólares, requieres de un capital, o antes se requería de un capital muy fuerte, ¿no? Y ir a Estados Unidos e invertir en dólares, ¿no? Hoy en día lo puedes hacer a través de un instrumento dentro de la propia aseguradora, en donde lo que haces es desde $850, $900 al año, puedes hacer el fondo. Así de fácil. O sea, estamos hablando de 18,000, 20,000 pesos al año en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, es para esta parte, lo que yo te decía, la parte médica. Sí, las primas están disparadas por toda la parte de salud, pero en la parte del ahorro no hay tope. O sea, una persona que gana 10,000 pesos, digo, falta que lo pueda hacer, pero a ver, destina el 10, guarda el 10% en lo que vas ganando. ¿Se puede tener menos? Sí, claro. Y puedes meterle, y hay gente, los jóvenes, no nada más el 10%, los asiáticos ahorran el 30, el 40% de lo que ganan, en Europa también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a generar la cultura del ahorro, de no la necesidad del momento. Yo no, ¿por qué? Porque si tú lo quieres en el momento, te va a costar más caro. Sí, bueno, aquí ya lo estoy entendiendo y de veras que hasta me llama la atención. Me dice que no es solo el 10%, puedo yo también aportar menos. Obviamente también tendría que aumentar el plazo del ahorro. Años. Vaya, exactamente como usted dice, ¿no? La gente prefiere vivir teniendo que llegar a la mensualidad para pagar que ya comprarlo en el momento, ¿no? Inclusive las prioridades pueden cambiar con el tiempo que pasa. Pero ahora, en este caso, regresando al punto inicial que era de los empresarios y demás en Tabasco, ¿cómo puede un empresario tabasqueño contratar algo que proteja a su empresa y también algo que proteja a su familia? ¿Cómo combinamos ambas partes? Es una parte de planeación personal, ¿no? Que muchas veces también se confunde con el blindaje empresarial. El blindaje empresarial tiene un concepto específico de deducibilidad de impuesto y de blindaje del valor accionario de la empresa. Ese es a nivel empresarial. Cuando entramos con los empresarios, cuando atendemos a los empresarios, hacemos todo este análisis, ¿no? Sale la parte personal, ¿no? Entonces la parte personal lo haces completamente independiente a la empresa, ¿no? Pero el mismo empresario puede llevar su programa, su planeación empresarial y la planeación personal, ¿no? Que muchas veces, ¿dónde es que los guardan? Pues en los bancos, ahí es donde tienen el capital, ¿no? Yo he demostrado en 30 años a muchos amigos empresarios que la rentabilidad en los proyectos a través de la aseguradora además están más seguros que los bancos, ¿no? Es más rentable meterlo a través de un instrumento financiero por aseguradora que a través de los bancos. Y esa ha sido nuestra labor en 30 años como Outlet, ¿no? Ir ayudando a los empresarios. Claro, el que ya, por Eva, te pongo el ejemplo de un empresario tabasqueño, $3,5 millones recibe como fondo y automáticamente él era para su fondo de retiro, ¿no? Uh-huh. Ya había hecho el programa, no falleció, no hubo invalidez, cobra en vida el empresario y decide no agarrarlo para fondo de retiro porque había salido una oportunidad de negocio, ¿no? Con un activo. Entonces, ¿qué hizo?
inclinó ese fondo y lo destinó para ese activo que había de oportunidad, ¿no? Y de ahí me dijo, oye, pues ahora ya quiero hacer, ahora sí, este que viene sí es para fondo de retiro. O sea, el concepto como tal del proyecto en la planeación se define para que tenga un enfoque, para que sepamos que ese ahorro va para ese fin, mas no es condición, la compañía no te va a condicionar. Es que tú dijiste que es para los 15 años de tu hija, entonces si no hay 15 años, yo no te voy a dar el fondo, o era para tal viaje, no lo cumpliste, entonces no te lo entrego. No, yo te entrego el fondo porque es tu ahorro, ¿no? Esa es la finalidad, nada más es el enfoque para cumplir esa meta financiera. Y de verdad es increíble cuánta gente que tocamos a través de toda esta asesoría, que han pasado 20, 30, 40 años, se quedan asombrados cuando se hace la planeación, porque dices, oye, ¿cuántos años llevo trabajando? ¿Cuánto dinero ha pasado por mis manos y no tengo nada? No tengo absolutamente nada de ahorro, ¿no? Se ha pasado eso. Entonces, y ojo, y además no tengo ahorrado, pero ¿qué crees? Hace 30 años cuando yo empecé a trabajar, revisábamos los puntos, empezamos a tocar, oye, ¿cuáles sueños y metas desde hace 30 años que arrancaste eran cuando fuiste joven, cuando iniciaste la juventud? ¿Cuántos puntos eran? Y empiezan a notar sus sueños que tenían que cumplir. ¿Y qué crees? Ninguno de esos se cumplieron. Sí. Y han pasado 20, 25, 30 años de su vida trabajando y no los han cumplido. Si tienen 50, 55, 60 y si es corto el sueño, pues todavía podemos hacer algo. Decimos, oye, todavía lo puedes cumplir, todavía no termina. Mientras que estés aquí en la tierra, lo puedes cumplir, ¿no? Pero es un verdadero análisis esta parte de que el empresario o la familia entienda que va a seguir pasando el tiempo, va a seguir avanzando tu edad y no tienes tus sueños cumplidos. Entonces, ¿por qué no se cumplen? Porque no tiene una fecha de caducidad. Cuando yo comprobado en 30 años le ponemos fecha de caducidad y se empiezan a cumplir los sueños. Y eso es lo que hacemos en la Outlet con todo el grupo. No, la verdad es que estoy muy fascinado por el tema de seguros. Siempre es interesante, ¿no? Conocer, inclusive mucha gente quizás se cierra porque piensa que es una cantidad específica que hay que ahorrar. Y no, al contrario, se ajusta a tu posición actual. Nada más me quedó una duda. Si menciona que ya contempla la inflación a futuro, ¿no? Supongo que hay una tabla que lo formula. Mi pregunta es, ¿el presupuesto que yo contraté es el mismo todo el tiempo? ¿No cambia? ¿Tampoco sube con la inflación? Sí, claro. A ver, tu aportación, por ejemplo, la aportación del primer año es la cantidad marcada, ¿no? Si hay inflación, vas a tener también tanto sube el monto que vas a recuperar como tu aportación también de ese capital. Del otro ya está inflacionado, ¿no? Pero en el mismo plan te presentan cuánto va a ir. Sí, hipotéticamente, ¿no? ¿no? Cómo va subiendo la inflación, ¿no? Que alrededor del 4%, menos del 4%, entonces va creciendo. Si es en dólares, es a tipo de cambio. Y mucha gente le tiene miedo al tipo de cambio porque consideran que hacer una inversión en dólares es una deuda, que son cosas completamente diferentes. A mí me gusta mucho la moneda dólares porque son números cerrados. O sea, yo digo que 15 años voy a tener $100,000 guardados para un fin, ¿ok? Cuando llega el plazo marcado, yo estoy vivo, a mí la compañía agarra, dice, son $100,000, ¿qué tipo de cambio está en este momento? Y ese tipo de cambio, al tipo de cambio hacen la conversión y es la cantidad que me pagan. Así de sencillo, ¿no? Claro, si el tipo de cambio a la hora que yo arranqué el proyecto estaba a 15 pesos y cuando yo lo retiro está a 25, imagínate toda la ganancia, la utilidad real de este instrumento, ¿no? Porque es una inversión, no es una deuda, ¿no? Pero me dicen, oye, Giovanni, pero entonces si yo hago este ahorro y voy a meterle $1,000, ¿no? Ahorita pago a 18, pero si se sube a 25, lo voy a pagar a 25, es correcto, ¿no? Pero tus dólares guardados de un año atrás, ya esos se quedaron en 18 y los vas a cobrar al valor real en el momento que retire. Ya esos dólares ya ganaron un tipo de cambio, ¿no? Y adicional va a ganar un interés por dólar. O
sea, el instrumento va a dar por dos vías, por tipo de cambio y va a garantizar una tasa de interés que es la chulada del proyecto. Desde que arranca el producto financiero, desde ese momento ya está garantizada la tasa. A mí no me preocupa si la tasa en dólares en el mercado en Estados Unidos bajó. Yo ya garanticé una tasa. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que vas a aportar año con año y tú sabes lo que vas a recibir al final. Y ahí te das cuenta el diferencial, lo que estás ganando por tasa de interés. Aparte, lo único que no sabríamos sería el tipo de cambio, porque va a ser el tipo de cambio en el momento que vayas a retirar tu proyecto. A ver, entonces eso sí es necesario que yo pregunte. ¿En Aule Seguro se invierte entonces en dólares o en pesos? Hay gente, la mayoría de mis clientes son dólares, ¿no? Porque les hago ver esta parte de tipo de cambio, ¿no? Existen pesos. Hay clientes que dicen, yo no quiero, no juego con dólares, me voy a pesos, guardas en pesos. Tienes que ir nada más viendo que va subiendo de acuerdo a la inflación para que no se devalúe tu moneda. Eso aplica al plan de mi meta a futuro. O sea, es decir, que también si ahorro en dólares, si en 5 años, ya ahorita está en 20 pesos, ¿no? Pero 5 años está en 25, también sube más de lo que... no. Correcto, pues, correcto. Yo tengo desde 30 años, tengo amigos empresarios que empezaron a hacer el programa del blindaje y personal y empezaron a guardar en dólares, ¿no? El tipo de cambio estaba en 11 pesos y ellos lo vinieron a retirar el año pasado. Unos estaban en 20, 22 pesos cuando estuvo el tipo de cambio en 22. Todo ese fondo lo sacaron a 22 y lo pagaron en 11. Entonces hay una utilidad súper interesante. Pero ahí, por ejemplo, si lo pagas en 11, en ese momento, no sé, en 3 años ya está en 15, yo también ahora tengo que pagar en 15. Es correcto, sí, a lo mejor los últimos, claro, vas a pagar, pero en el momento que hay un disparo del dólar, ¿ok? Todos los dólares que ya tenías guardados ya ganaron. Sí, claro. Porque tú los pagaste a 11, oye, vino el disparo, se fue a 15, ok, ya le ganaste 4 pesos a todos tus 5 años atrás de los dólares. Oye, pero de aquí para adelante voy a pagarlo a 15. Sí, lo vas a pagar a 15, pero ya los otros 5 ya fueron ganados. Ya le ganaste 4 pesos por dólar. Más, oye, voy a pagar un poquito más. Sí, vas a pagar un poquito más, pero no sabes de aquí a los próximos 5 que el dólar, en qué tipo de cambio va a estar el dólar. Y a lo mejor con 2 pesos que suba o 3 pesos que suba, pero es la sumatoria de todo, ya le ganaste. Sí, ¿no? Y es mucho dinero, es correcto. Es muy, muy bueno. Entonces, imagínate tener la oportunidad de poder invertir en dólares desde un programa en donde tú lo puedes abrir, que ahorres $1,000, $1,500 al año, ¿no? Por eso es lo maravilloso de este tipo de programas a través de las aseguradoras. Y la seguridad, pues dar el voto de confianza, ¿no? Porque es mucho más tranquilo que los bancos, pues nosotros lo sabemos, ¿no? Yo en 30 años... no se ha quedado alguien que no se le pague, que no se entregue montos en metas financieras. Por eso me gustan también los dólares, porque es cuántos dólares tienes, ahí está tu dote, ¿no? Tu camioneta, 2,400,000, son $120,000, lo que tienes derecho. 120, ¿cómo está el tipo de cambio? ¿A 25? Ok, tipo de cambio 120 a 25, eso es lo que le corresponde. No, sería mucho más de 2 millones, ¿no? Es correcto. Bueno, la verdad es que inclusive ya teníamos un guión preparado para toda la entrevista, llevamos ya casi 2 horas hablando. Definitivamente no seguimos el guión, pero logramos explicar los temas necesarios, tanto el blindaje integral, ¿no?, de cada persona y el patrimonial, que también es muy interesante a través de este programa que nos ayuda a cumplir, pues, nuestros sueños. Me quedó muy claro. La verdad es que agradezco que haya tenido el tiempo, porque supongo que tiene la agenda muy apretada, y nos haya podido explicar. Definitivamente es un tema muy necesario poder difundir. Es parte de nuestra tarea como comunicadores ayudar a nuestra sociedad a adquirir ciertos servicios que de verdad van a funcionar como algo proactivo en un futuro. Entonces, ingeniero Yuri, quisiera pues pedirle una ligera reflexión a nuestra audiencia, pues concluyendo este tema que es el blindaje tanto en seguros como en tema de empresas. Ok, pues invitarlos a confiar en las aseguradoras, buscar asesores especializados en todo este tipo de programas, no nada más la parte de la venta, el seguro de coche, de mascotas, de casa habitación, que también son súper importantes, ¿no? Lo vimos en los siniestros de las empresas,
Pero a nivel personal, el hacer una planeación tanto a nivel empresarial como a nivel personal es fundamental. El hecho de poder entender este tipo de cosas y darse la oportunidad de poder hacer una planeación les va a ayudar muchísimo al crecimiento de las empresas y a blindar las empresas y a blindar a las familias. Yo les agradezco de corazón, estamos para servirle, hay que ayudar a los jóvenes, nosotros a las edades que tenemos este equipo de la década de los 50, ¿no? Es ayudar a los chavos a generar. Vamos a estar dando talleres, vamos a dar conferencias, vamos a seguir haciéndolo, lo estamos haciendo, pero vamos a seguir haciendo en todo el sureste para poder ayudar a los jóvenes. Me preocupan mucho los jóvenes en la parte de no ahorrar. Si los papás, nuestra generación, nos ha costado mucho trabajo la parte cultural del ahorro y la prevención, pues la nueva juventud necesita hacerlo. Si ustedes como jóvenes arrancan desde chavos, desde los 20 años, yo puse un ejemplo hace poco a mi hija y yo le decía, a ver, si júntate con 5 o 6 amigos, ¿no?, que están recibiendo un capital, ¿no?, de sus papás, porque además no es de ellos, es de los papás. Y esto de irse al antro está permitido, está bien que se diviertan, se la pasen a todo dar y todo. Sin embargo, ¿no?, en lugar de que te gastes 3, 4 mil pesos en un antro, porque lo he visto que lo gastan los jóvenes, ¿no?, decir, oye, voy a gastar 2,000 y me quedo con 2,000 para ahorro por cualquier eventualidad que se presente, no se imaginan. Yo le decía a mi hija, no te imaginas en 5 años el capital que pueden tener para arrancar, no para gastártelo, sino para arrancar un negocio o para hacer un emprendimiento, ¿no? Pero necesitamos ayudar. La gente adulta, ¿no?, ya de edades, necesitamos ayudar a los jóvenes a que empiecen a hacer. Mi hija lleva un programa de ahorro de los 18 años que cumplió y para un fin, quiere comprarse un coche. Entonces está haciendo el ahorro, ¿no?, y ella le está buscando para vender, está buscando formas de hacer, de cómo generar dinero, ¿no? Aparte lo que le doy, de ahí se aprieta la barriga y dice, no voy a gastar, aquí lo guardo, voy al antro, papá, pero nada más me gasto esto, ¿no? Y ella está ayudando a un grupito de chavos, de 10 chavitos, ¿no?, de jóvenes de 20, 22 años, a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y al igual que mi hijo. Entonces, tenemos como papás, pues es una labor importante que hacer, porque además también deben entender el valor del ahorro y del cuidado del capital. No nos podemos gastar todo el dinero, porque cuando ya no estemos, ¿no?, les va a costar un poquito más de trabajo poder vivir una vida padre, ¿no? El dinero dicen que no es lo todo, pero sí ayuda. Entonces, cuidemos nuestro recurso, que nos cuesta mucho, mucho trabajo generarlo. Muchas gracias y recuerden que pues, la vida hay que vivirla y vivir es increíble. Gracias. Muchísimas gracias, nos vemos y recuerden que aquí van a aparecer las redes sociales de Outlet Seguros. Si tienen dudas, si quieren pues una cita, ¿no?, para ahí aparecerán también los números a contactar. Les agradecemos por escucharnos y quien se lo haya echado completo, la verdad también felicidades. Entonces, nos vemos, hasta luego.